En este video vamos a trabajar con problemas a partir del planteo de ecuaciones. Primero, antes de arrancar con algunas situaciones problemáticas, vamos a trabajar esto del lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. En matemática, cuando hablamos del lenguaje coloquial, nos referimos a un lenguaje que está expresado por medio de palabras, en forma de oraciones, como por ejemplo todas las oraciones que vemos aquí. El lenguaje simbólico hace referencia a aquel lenguaje que utiliza símbolos, números, letras que representan números. Por ejemplo, es muy común que en matemáticas se use la letra X para representar un número desconocido. De hecho, nosotros ya venimos trabajando con ecuaciones y en las ecuaciones aparece la letra X simbolizando ese número que no conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es refrescar esto del pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. ¿Cómo hacíamos para expresar una oración en símbolos? Supongamos que nos dicen el anterior de un número. Ese número para nosotros es un número desconocido, o sea que lo simbolizaríamos con la letra X. Como me piden el anterior de ese número, a ese número le restaríamos una unidad. Así simbolizaríamos el anterior de un número. El siguiente de un número sería ese mismo número que nosotros desconocemos, pero ahora, como es el siguiente, le tendríamos que sumar una unidad. Si a mí me dicen el doble, por ejemplo, de un número, sería ese número multiplicado por 2. En matemática, generalmente escribimos el número adelante de la letra siempre si la está multiplicando. O sea, esto lo escribiríamos más bien como 2 por X, ¿sí? El quíntuplo de un número sería 5 por X, ¿sí? 5 veces X. Si me dijeran el triple, sería por 3, el cuádruple por 4 y así sucesivamente. La mitad de un número sería ese número dividido 2. Nosotros ya vimos que la división en matemática se puede expresar como una multiplicación dando vuelta este número por el que estamos dividiendo. O sea, lo convertimos en fracción y si lo damos vuelta sería multiplicar por un medio, ¿sí? Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Como siempre escribimos el número adelante de la incógnita, vamos a escribirlo de esta forma. Un medio de X o un medio por X, que es lo mismo. Si quisiéramos decir, por ejemplo, la cuarta parte de un número sería un cuarto de X, ¿sí? O X dividido 4. El cuadrado de un número sería X elevado a la 2. El cubo de un número sería X elevado a la 3. La raíz cuadrada de un número la podemos simbolizar de esta manera. Un número aumentado en 6 significa que a ese número le estaríamos sumando 6 unidades. Si me dicen, por lo contrario, un número disminuido en 6, sería a ese número restarle 6 unidades. Y después tenemos otras palabras como por ejemplo la diferencia entre un número y, supónganse, 8. La diferencia siempre la vamos a plantear como una resta. El producto entre un número y 8 sería la multiplicación entre un número y 8, que recuerden siempre vamos a escribir el número por convención adelante de la incógnita. Y el cociente entre un número y 8 sería ese número dividido 8, o lo que es lo mismo, ya dijimos, 1/8 por X, ¿sí? Hasta ahí lo que hicimos fue aprender o reforzar algunas palabras, como sería el pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Ahora bien, vamos a comenzar con el problema número 1. La situación problemática plantea lo siguiente. Dice: Mariana, Rodrigo y Agustín organizaron una compra de 18 productos de la siguiente forma. Agustín compró una cierta cantidad de productos, Mariana la tercera parte de lo que compró Agustín y Rodrigo el doble de lo que compró Mariana. ¿Cuántos productos compró cada uno? Lo primero que vamos a hacer para resolver una situación problemática es anotar los datos que nos brinda ese problema. Qué datos nos brinda y también cuál es la incógnita de ese problema y a partir de esa incógnita qué relaciones podemos establecer. Entonces, lo primero que nos dicen es que se compraron
un total de 18 productos. En la segunda oración del problema dice que Agustín compró una cierta cantidad de productos. O sea, no sabemos la cantidad de productos que compró Agustín. Por lo tanto, esa sería la incógnita. La X va a ser la cantidad de productos que compró Agustín. Luego dice que Mariana compró la tercera parte de lo que compró Agustín, o sea, la tercera parte de X. Ya vimos que para simbolizar la tercera parte hacíamos ese número dividido 3 o lo que es lo mismo, un tercio de ese número. O sea, un tercio de X sería la cantidad de productos que compró Mariana. Y después falta el tercer amigo, Rodrigo, dice que compró el doble de lo que compró Mariana. O sea, sería el doble de esto. Para obtener el doble de algo dijimos que se podía multiplicar por 2, o sea, sería 2 por todo esto. Multiplicando 2 por un tercio, sería 2 por 1, 2. 1 por 3, 3. Me queda que 2 tercios de X es la cantidad de productos que compró Rodrigo. La pregunta que nos están haciendo es ¿cuántos productos compró cada uno? Entonces nosotros sabemos que estos tres amigos compraron un total de 18 productos. Entonces la ecuación que podríamos plantear sería que la cantidad que compró Agustín, que es X, más la cantidad que compró Mariana, que es un tercio de X, más la cantidad que compró Rodrigo, que es 2 tercios de X, eso tiene que ser igual al total de productos que compraron, que sería 18 productos. Una vez que nos queda planteada la ecuación, la vamos a resolver para hallar el valor de la X. En este caso, tenemos una X más un tercio de X más 2 tercios de X. Podemos sacar denominador común 3. A la primera fracción habría que multiplicarla por 3, así que nos queda 3 tercios de X más un tercio de X más 2 tercios de X es igual a 18. Sumando las X nos quedan 6 tercios de X es igual a 18. Esta fracción incluso la podemos simplificar. Quedaría 2X es igual a 18. Y finalmente para despejar la X pasamos el 2 dividiendo al otro miembro de la igualdad. Entonces nos queda que X es igual a 9. Como en toda situación problemática, siempre tenemos que dar una respuesta a la pregunta que nos están haciendo, que era ¿cuántos productos compró cada uno? Entonces, si X vale 9, quiere decir que la cantidad de productos que compró Agustín son 9 productos, ¿sí? Agustín compró 9 productos. Después nos dicen que Mariana compró la tercera parte de lo que compró Agustín, o sea, la tercera parte de 9. Entonces Mariana compró 3 productos. Y Rodrigo dice que compró el doble de lo que compró Mariana. O sea que si Mariana compró 3, Rodrigo compró 6 productos. Vamos con un segundo problema. Dice, en una biblioteca la tercera parte de los libros son de música, la cuarta parte del resto de los libros son de ciencia y 60 libros son de idioma extranjero. ¿Cuántos libros hay en total en la biblioteca? En este caso, a diferencia del problema anterior, no conocemos el total, ¿sí? En el anterior problema sabíamos que el total de productos era 18. Acá no sabemos cuánto es el total de libros. O sea que ahora la incógnita, cuando anotemos los datos, la incógnita va a ser el total de libros de la biblioteca. Ahora bien, nos dice que la tercera parte de los libros son de música, o sea, un tercio de esos libros, o sea, un tercio de X, van a ser de música. Ahora bien, me dice, la cuarta parte del resto de los libros son de ciencia. Para poder averiguar la cuarta parte del resto, o sea, sería un cuarto del resto, primero tenemos que conocer cómo averiguar ese resto. Me dice que un cuarto del resto de los libros
es de ciencia. Siempre que nos pidan averiguar el resto, lo que podemos hacer es, al total, que en este caso es X, restarle los libros que ya teníamos, que en este caso eran los de música. O sea, a X le tengo que restar un tercio de X. Entonces, convierto este número en fracción, saco denominador común 3, o sea, me queda 3 tercios de X menos un tercio de X, así que nos queda 2 tercios de X. Por lo tanto, un cuarto del resto sería un cuarto de, lo voy a escribir acá, un cuarto de 2 tercios de X. Este D lo podemos representar como una multiplicación, ¿sí? Y después, por último, nos dice que 60 libros son de idioma extranjero. Y por último, nos hacen la pregunta, ¿cuántos libros hay en total en la biblioteca? Entonces, nosotros sabemos que hay libros de música, libros de ciencia y libros de idioma extranjero. O sea, tenemos 3 tipos de libros diferentes. Esos 3 tipos de libros diferentes los tendríamos que sumar a todos y lo tendríamos que igualar al total de libros de la biblioteca. Entonces sería los libros de música, que es un tercio de X, más los de ciencia, que dijimos que era un cuarto de 2 tercios de X, y eso lo expresábamos como multiplicación, un cuarto del resto, más los 60 que tenemos de idioma extranjero, me da igual la suma de esos 3 tipos de libros al total de libros que para nosotros es la incógnita, no lo conocemos. Bien, vamos a resolver esta ecuación. Siempre recuerden, ¿sí?, que si hay multiplicaciones o divisiones es aconsejable separar en términos y resolver primero las multiplicaciones y las divisiones. Acá nos quedaría entonces un tercio de X más. Acá podemos simplificar en forma cruzada. Me queda un sexto de X más 60 es igual a X. Podemos agrupar a todas las X de un mismo lado. Nos queda un tercio de X más un sexto de X menos una X, que ya lo convierto en fracción, es igual a menos 60, ¿no? El 60 pasa restando al otro miembro de la igualdad. Sacamos como un denominador, podríamos sacar de las 3 fracciones el 6. Así que esta fracción se mantiene igual porque ya tenía denominador 6. A esta habría que multiplicarla por 6, 1 por 6, 6, así que arriba también hacemos 1 por 6, 6. Y acá habría que multiplicar por 2, así que nos queda 3 por 2, 6, 1 por 2, 2. Sumando, acá tenemos 2 más 1, 3. 3 menos 6 sería menos 3 sextos de X es igual a menos 60. Simplifico, queda menos 1 medio de X es igual a menos 60. Pasamos menos 1 medio dividiendo al otro lado y manteniendo su signo. Convertimos en multiplicación, damos vuelta a esta fracción, o sea que nos quedaría menos 60 por menos 2, que es igual a 120. Como X es igual a 120, significa que el total de libros de la biblioteca es 120 libros. Si nos preguntaran, por ejemplo, cuántos libros hay de música y cuántos hay de ciencia, bueno, de música sería la tercera parte de 120, o sea, hay 120 libros en total. De música hay 40 porque es la tercera parte de 120. Y después me dice que de ciencia es la cuarta parte del resto. O sea, de ciencia hay 20 libros. ¿Cómo podemos averiguar esto? Reemplazando a la X por 120 y haciendo la cuenta, ¿sí? Lo mismo acá, un tercio por 120 me da 40 y acá habría que hacer un cuarto por 2 tercios por 120 y me da los 20 libros que son de ciencia. Vamos ahora a resolver un último problema que tiene que ver con ciertos aspectos de la geometría, porque me preguntan, ¿cuánto miden los lados de un rectángulo si el área es igual a 100 centímetros cuadrados? Entonces, lo primero que nos conviene hacer en este tipo de problemas es dibujar una figura de análisis. En este caso,
el rectángulo. Nos dicen como dato que el área del rectángulo es igual a 100 centímetros cuadrados y me están preguntando cuánto miden los lados de ese rectángulo. Ahora bien, nosotros sabemos que el área del rectángulo es igual a base por altura, ¿sí? Que se simboliza la base con B, la altura con H. La base de ese rectángulo sería este lado y la altura sería este lado. Entonces, nos dicen además como dato que la base mide 4x y la altura mide x. Entonces, podemos plantear a partir del dato que nos dieron y de estas incógnitas una ecuación. El área sabemos que mide 100 centímetros cuadrados. Vamos a usar solamente el 100, sacamos la unidad para no confundirnos. Eso va a ser igual a la base, que es 4x, por la altura que me dicen que es x. Nos queda planteada una ecuación, una igualdad con incógnitas. Resolviendo, acá podríamos hacer 4x por x, me queda 4x al cuadrado. Pasaríamos el 4 dividiendo. Y luego, como es x al cuadrado, pasaríamos la raíz. Recuerden que se plantea módulo y tenemos dos opciones, que x valga 5 o que x valga menos 5. Como estamos trabajando con una figura geométrica, el lado de esa figura geométrica o los lados nunca pueden valer un número negativo. Sí o sí tienen que ser medidas positivas. Entonces, esta opción quedaría descartada. Por lo tanto, si x vale 5, podemos decir que la altura de ese rectángulo mide 5 centímetros porque medía x. Y me dice que la base es 4x, o sea, la base va a ser 4 por 5, 20 centímetros.